Buen día, jóvenes con todos. Muy buen día nuevamente. Les saluda el profesor José Zuleta del curso de Biología. Vamos a trabajar ya hoy día el capítulo 13, Origen de la vida, evolución y taxonomía. Bien, muy buen día con todos nuevamente. Entonces, bien, les decía, vamos a ver pues hoy el capítulo 13, Origen de la vida, teoría de la evolución y evolución humana. Vamos a salir unos minutos del vídeo para poder pues apreciar la presentación de mejor manera. Bien, entonces decía, vamos a hablar acerca pues del origen de la vida, ya las teorías de la evolución humana y la taxonomía hacia el final de la sesión de hoy, ¿ya? Cuando hablamos de origen de la vida hay que ser muy puntuales. Vamos a hablar de cómo es que la vida se forma en la Tierra, ¿ya? Cómo es que la vida surge aquí en la Tierra y vamos a mostrar pues las diferentes teorías que se formularon respecto al origen de la misma, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar con lo siguiente. A ver, primero, vamos a la primera explicación, ¿no?, que con cierto rigor nos ofrece pues Aristóteles, ¿correcto? Bien, él nos dice lo siguiente, ¿no? Él nos dice que la vida surge pues de la materia inanimada o de sustancias en putrefacción, ya hablando acerca pues de la teoría de la generación espontánea o abiogénesis, ¿no? O abiogénesis. Él nos manifestaba que lo inerte debe tener alguna especie de fuerza o energía vital que le da pues la capacidad de convertirse en ser vivo, ¿ya? Si bien pues para los seres vivos más grandes esto comienza a dejar de ser evidente casi de inmediato, ¿no? Porque obviamente hay seres pues que nacen, ¿ya? Hay seres que se puede observar directamente su capacidad y forma y tipo de reproducción, ¿ya? No es así para todos. Y entonces con el tiempo van apareciendo pues algunas observaciones a su teoría, ¿ya? Y en un momento en el cual pues su afirmación queda agrupada solamente para animales inferiores, ¿no? Para gusanos, alimañas y otros tipos de seres, ¿de acuerdo? Más no pues para seres mucho más complejos. Incluso, como vamos a ver más adelante ya para el tiempo de Pasteur, estamos hablando pues de que eso deja de ser evidente incluso para los microbios, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Uno de los que se opone a esta teoría y que no le parece pues muy lógico es nuestro amigo Francesco Redi. Francesco Redi pues da cuenta, ¿no? Da cuenta de que no podía ocurrir que las moscas o los gusanos que aparecen en las moscas provengan directamente de la carne putrefacta. Él ya había observado, repito, él ya había observado que las moscas pululan la carne putrefacta y en base a esa observación es que postula, ¿no?, su hipótesis de que estas moscas que llegaban a la carne eran las que originaban los huevos y los gusanos que después emergían de la mosca, ¿ya? Bien, a ver, entonces les decía pues que él observa, no, Rey observa pues que
son las moscas que pululan en la carne, y él pues postula que de estas moscas es que provienen los huevos y luego pues los gusanos y así van a surgir nuevamente las moscas. Esta observación que él hace la somete a experimentación, por lo cual pues coloca frascos cubiertos y descubiertos, ¿no? Que conteniendo carne, y observa pues en el frasco descubierto cómo es que las moscas pues dejan sus huevos, aparecen los gusanos, ¿no? Que son las larvas, y en fin, observa pues el ciclo vital de la mosca. Y de esa manera él logra demostrar pues que estos gusanos, ¿ya? En realidad, repito, son larvas, aparecen pues como parte del ciclo vital de las moscas, ¿ya? Así que, reitero, lo que sigue pues termina con los microbios, ¿no? Se llega a suponer, a asegurar que los microbios también aparecían pues por generación espontánea. Y gracias a los experimentos de Spallanzani y de Pasteur, finalmente se logra demostrar que incluso pues los microbios provienen de otros, ¿ya? ¿Cómo así? Hablamos, por ejemplo, de que el azar Spallanzani, ¿no? Tal como hiciera después Pasteur, hacen hervir caldos, ¿de acuerdo? Hacen hervir caldos. Y al tenerlos pues en frascos cerrados, en estos caldos, ¿no? Estaban en frascos cerrados, nunca, repito, nunca aparecían microorganismos, ¿ya? Más bien cuando estos se abrían y el aire contaminado entraba, es que pululaban los microorganismos, ¿de acuerdo? Obviamente, pues si estamos hablando de microorganismos, ya implícitamente estamos hablando del uso de microscopio, ¿no? Más allá de solamente ver el caldo perturbado o contaminado a simple vista, ¿de acuerdo? Luego, cuando hablamos de Pasteur, Pasteur básicamente es lo mismo, ¿no? A servir caldos, pero lo que hace él es, a diferencia de Spallanzani, eh, alterar el pico o el tubo de ingreso al frasco, de forma tal pues que el frasco queda libre de contaminantes, libre de microorganismos en determinada posición, y al cambio de la posición es que los microorganismos pueden entrar y alterar el caldo. Normalmente los microorganismos se quedan detenidos pues en el cuello de la botella y no ingresan hasta el caldo. Muy bien, con esto Pasteur demuestra pues que los microorganismos provenían de otros microorganismos y no pues que se producían por generación espontánea. Bien, ya tenemos ese asunto ahí. Sin embargo, la pregunta pues sigue siendo ¿de dónde viene la vida, cierto? Así que se proponen otras teorías. Hablamos, por ejemplo, de la teoría cosmogónica o teoría de la panspermia de nuestro amigo Svan Arrhenius, ¿ya? Más o menos plantea el asunto así, ¿no? Que la vida llega del espacio exterior, ¿no? Llega de otras partes del universo porque existen pues formas, ¿no? Gérmenes de vida que viajan por el espacio, ¿ya? Estos gérmenes de vida son básicamente esporas bacterianas y pues al llegar a la Tierra primitiva encontraron un espacio donde poder reproducirse, crecer, multiplicarse, y con el paso del tiempo pues la vida apareció en toda la Tierra. Así que literalmente pues la vida vino del espacio, ¿no? Vino de otras partes del universo, y el punto es cómo llegó, ¿no? Se postula pues que esto llega a través de los meteoritos, ¿no? Que traen esporas bacterianas, repito, provenientes de otras partes del universo, ¿ya? Ahora, en su momento esta teoría pues fue fuertemente criticada, estamos hablando de 1908, porque, bueno, todos sabemos que los meteoritos pues incendian al ingresar en la Tierra. Se suponía que en el espacio exterior no podía haber vida, ¿de acuerdo? Bien, bueno, finalmente no soluciona el asunto de cómo es que la vida desarrolla en la Tierra, ¿no? Pero hoy en día pues se conocen otras cosas, ¿no? Como que las esporas bacterianas tienen una alta capacidad de resistencia. Eso pues es importante recordarlo. Muy bien. Ahora, finalmente, la última es la teoría quimiosintética, ¿no? De Alexander Oparin, complementada pues por John Haldane. Ahora, ¿qué postula nuestro amigo Alexander Oparin?
Bueno, pues Oparin nos dice, Oparin nos dice que la vida surge en la Tierra primitiva, ¿no? La Tierra originalmente, hace pues algo más de 4.000 millones de años, no tenía las mismas condiciones que la Tierra actual. Y por lo tanto la vida no podía haber surgido, ¿no?, en las condiciones en las que tenemos ahora. Más bien, la vida debió haber surgido de otra forma. Y entonces él plantea algunas consideraciones importantes, ¿no?, dentro pues de su teoría. Por ejemplo, una de las primeras cosas que plantea nuestro amigo Oparin es el asunto de la atmósfera. La atmósfera primitiva de Oparin, es decir, la atmósfera que Oparin plantea como parte del origen de la vida en la Tierra, debía tener pues grandes cantidades de metano, ¿de acuerdo? De vapor de agua, ¿ya? Vapor de agua, amoníaco, ¿ya? Hidrógeno puro, ¿correcto? CO2, ¿no? Además pues de sulfuro de hidrógeno. Bien, estos compuestos presentes en la atmósfera primitiva van a llegar, ¿no?, gracias a que existe precipitación, van a llegar a formar parte del océano primitivo. A ver, es decir, recordemos lo siguiente: estas moléculas o estos gases van a reaccionar entre sí luego de que hay una precipitación. Entonces, al haber precipitación, ¿qué hay? Pues se van a formar los océanos primitivos, ¿de acuerdo? La formación pues, de los océanos primitivos es importante en el sentido de que gracias a la formación de los océanos primitivos, estas sustancias mencionadas van a poder reaccionar, ¿ya? Ahora bien, para que estas sustancias reaccionen necesitamos una fuente de energía. Entonces, la fuente de energía, ¿ya?, la fuente de energía pues van a ser los rayos eléctricos, ¿de acuerdo? Los rayos eléctricos, las primeras tormentas eléctricas pues que aparecen en la historia de la Tierra y que le dan energía a estas reacciones que van a ocurrir entre estos componentes que, recuerda, van a precipitar hacia los océanos primitivos, ¿de acuerdo? En ese proceso de reacciones químicas, pues obviamente aquellas reacciones que eh, permiten, ¿no?, seguir avanzando en el proceso de obtención de moléculas complejas y estables, van a ir siendo pues más permanentes, más continuos en el tiempo, ¿ya? Hasta que aparece una estructura denominada coacervado. Este coacervado hoy en día se entiende como una masa proteica, ¿no?, o un agregado molecular, ¿ya? Es lo que conecta para Oparin, lo que conecta con Oparin a los compuestos orgánicos existentes en la Tierra inicial, la Tierra en formación, y las células, ¿no?, y la vida. O sea, digamos que es una especie de eslabón entre aquello que es inerte, ¿no?, aquello que fue pues simplemente moléculas, con lo que viene a ser pues la célula, o sea, el primer eslabón de la vida, ¿ya? A partir de ahí pues es que surgiría, repito, para Oparin, surgirían las células, ¿ya? Bien, esto más o menos lo postula pues en 1923, ¿no? 1922 a 1923. Para 1926, años después, Haldane, ¿no?, John Haldane, propone algo muy similar, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí va el asunto de
que muchas veces se conoce como teoría de Oparin-Haldane. En 1953, Miller y Urey, eh, a través de unos experimentos, tratan pues de demostrar la probabilidad de que la teoría sea cierta. Repito, la probabilidad de que la teoría como es escrita, ¿no?, sea un proceso que haya ocurrido. Y entonces, ¿qué hacen? Diseñan pues en su laboratorio un experimento que repita las condiciones de la vida inicial en la Tierra, ¿no? Justamente pues para demostrar esa posibilidad. Y bueno, pues logran hallar pues algunas moléculas, ¿no?, pequeñas, que demostrarían pues la posibilidad, la factibilidad de que esta teoría sea cierta, ¿ya? Y en ese sentido entonces es que la teoría de Oparin pues queda demostrada hasta cierto punto, ¿no? Con esa posibilidad de existencia, de ocurrencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces algo muy, vamos a convertir un vídeo sobre Oparin, ¿ya? El cual voy a adelantar unos minutos porque lo que interesa de la teoría está casi al final del mismo, ¿ya? A ver. Bien, vamos a necesitar avanzarlo un poco, ¿ya? Para poder entender sus postulados, ¿ya?
Bien, entonces lo que hemos visto inicialmente, pues es lo que interesa, ¿no? El parte, ¿no? Parte, repito, de entender el proceso de formación de la vida a partir, pues, de moléculas orgánicas, ¿no? Donde, pues, los coacervados empiezan a convertirse en el patrón de lo que sería, pues, un futuro ser vivo. Ahora, algo que debemos recordar y que se menciona en el vídeo es que si podemos observar, ¿no? Si podemos recordar la composición de la atmósfera primitiva, no hay pues oxígeno libre. O sea, estamos hablando de una atmósfera completamente reductora, no como la de hoy, que es una atmósfera oxidante. Eso para Darwin es fundamental, porque eso pues determina, repito, la formación de moléculas orgánicas, ¿ya? Así que ahí tenemos pues la explicación de nuestro amigo Oparín, ¿ya? Muy bien, sigamos. Vamos a hablar ahora acerca pues de la evolución. La evolución como principio biológico ya es tomado o es considerado como el principio unificador de todo lo que significa pues el conocimiento biológico, en el sentido de que eh, evolución, ¿no? Va a determinar la aparición de la alta biodiversidad que tenemos en Tierra. O sea, la Tierra tiene un montón de tipos de seres vivos, un montón de especies de seres vivos sobre ella. Toda esta diversidad aparece gracias al proceso evolutivo, ¿ya? Repito, gracias al proceso evolutivo, desde las primeras formas bacterianas, pues hasta el ser humano y otras formas de vida superiores, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de evolución, hay que entender algo que marcan estos dos primeros teóricos acerca de la evolución, el proceso de cambio, ¿ya? Si bien nuestro amigo Lamarck habla de que este cambio se genera por la necesidad de satisfacer o de usar un órgano para satisfacer justamente, repito, una necesidad, en el caso pues de Darwin, él habla acerca de los cambios adaptativos, cambios que aparecen justamente para adaptarse en un lugar, ¿ya? Entonces, en ambos casos, repito, tenemos el primer concepto eh, que debemos entender de evolución, el proceso de cambios, ¿ya? Y entonces, actualmente definimos la evolución pues de esa manera, ¿no? Como el proceso de cambios que ocurren, que ocurren en las poblaciones a través del tiempo. Y ocurren, repito, en las poblaciones en ecosistemas específicos, ¿de acuerdo? Eso es el punto actual de la evolución. Hablar del proceso de cambios, ¿ya? Hablar, repito, del proceso de cambios que sufren las poblaciones, ¿no? A través de diversas generaciones en ecosistemas específicos. Por ejemplo, si hablamos de evolución del oso polar, la evolución del oso polar ocurre en el Polo Norte, ¿no? El oso polar no ha evolucionado en otro lugar, ¿de acuerdo? O sea, para entender esa perspectiva, ¿no? La evolución ocurre en un ecosistema específico, no puede ocurrir en todos los ecosistemas de igual forma, ¿de acuerdo? Ahora, repito, cuando hablamos de Lamarck, estos cambios surgen pues por la necesidad de satisfacer, por ejemplo, el hambre, ¿ya? La búsqueda de alimento, mientras que los cambios para Darwin ocurren justamente para supervivir en un entorno cambiante, ¿ya? Por eso es que hablamos de adaptaciones en el caso de Darwin. Muy bien, entonces teniendo en cuenta que, reitero, la evolución viene a ser el asunto de los cambios que sufren las poblaciones a lo largo de diversas generaciones, ¿ya? Empezamos con Lamarck. Lamarck, en su libro Filosofía Zoológica, propone algunas cosas. Repito, habiéndose dado cuenta él de que el proceso evolutivo pues es un proceso de cambios, ¿ya? Él apuesta por lo siguiente, ¿no? Primero, los seres vivos harán mayor uso de un órgano, ¿no? Y menor uso de otros para satisfacer una necesidad, por ejemplo, la alimentación. Y entonces,
tenemos pues el asunto de la hipótesis de uso y desuso de partes. Las partes que más se emplean van a ser denominadas caracteres adquiridos porque para desarrollar. No te olvides. Repito, si hablamos, vamos a escribir por acá, a ver, digamos así, las partes más usadas desarrollan, ¿no? Entonces, si desarrollan, las vamos a encontrar como qué, como algo llamado, pues, carácter adquirido. ¿Ah? Ahora, de alguna forma, nos dice Lamarck, no describe cómo, las menciones de alguna forma, el carácter adquirido hereda, o sea, pasa a la siguiente generación. Ya, pero como la hipótesis de uso y desuso significa que si algún órgano no se usa, se atrofia. Y obviamente eso también debería pasar a la descendencia, ¿cierto? El órgano que no se usa se perdería. Ahora, tenemos ahí claramente pues el caso de las jirafas que él pone como ejemplo, donde primero había un ancestro de cuello corto, ¿ya? Luego las jirafas estiran el cuello pues para alcanzar el alimento, que son las hojas más altas de las acacias. Y luego pues mientras sigue buscando brotes más tiernos, ¿no? Sigue estirando el cuello hasta alcanzar la parte más alta del árbol, ¿de acuerdo? Y bueno, lo seguirá haciendo hasta pues que ya alcanza las ramas más altas, ¿no? Y ya no tiene la necesidad de estirar más el cuello. Entonces estamos hablando de un proceso de estiramiento del cuello que empezó en un individuo, tiéndase bien, en un individuo, y que avanza pues hasta la aparición de nuevos individuos con cuellos largos. Ahora, recuerda que estamos hablando de individuo, ¿ya? Para Lamarck, tanto como para Darwin, la evolución era prácticamente un asunto individual más que un asunto poblacional. Pero la idea vale igual, ¿no? Te decía, el asunto del cambio, introducido por nuestro amigo Lamarck. Darwin más bien va por otro rumbo, ¿no? Darwin lo que hace es, al llegar a las Islas Galápagos, ¿no? Enfrentarse a algo pues que le causa, digamos así, le da motivos para reflexionar, ¿no? El asunto del pico de las aves de las Islas Galápagos. Cuando él describe a estas aves, ¿no? En correspondencia con otros investigadores, ¿correcto? Llegan pues a la conclusión de lo que estaba observando Darwin era pues pinzones, ¿ya? Por eso hablamos de los pinzones de Darwin. ¿Y qué tenían pues de importantes estos pinzones? La diferencia en cuanto a picos, ¿ya? Y encuentra pues al revisar sus notas que en cada isla, ¿no? Del archipiélago de Galápagos, en cada isla, cada tipo de pinzón se alimentaba de algo diferente y que justamente el pico que habían desarrollado, la forma, grosor, tamaño de pico, se adecuaba muy bien al tipo de alimento que consumía. Y entonces había pues se había dado cuenta que hubo un proceso de cambio, ¿no? Probablemente a partir de un punto común en las islas, los pinzones comenzaron pues a ocupar las demás islas y a especializar su pico en el tipo de alimento que iban a consumir en cada isla, provocándose entonces así una serie de adaptaciones que terminaron pues formando nuevas especies muy cercanas entre sí, porque obviamente son pinzones, pero, repito, que se produjeron básicamente pues por adaptación al tipo de alimento, ¿de acuerdo? Ya. Y entonces, en base a eso y con lo que aporta a su propia teoría, pues Alfred Russel Wallace, que investiga en el sudeste asiático y que llega prácticamente a las mismas conclusiones que Darwin, es que Darwin pues postula un par de cosas para empezar. Primero, postula dentro de lo que es más notorio en él, ¿no? En su teoría, que dentro de cada grupo de individuos hay descendencia con diferencias, o sea, él habla de variaciones,
¿ya? Variaciones. Variaciones, cambios en la descendencia, ¿de acuerdo? Ya. Y luego, pues, habla acerca de la lucha por la existencia y la supervivencia, ¿no? Del más apto. Y entonces podríamos, ¿no? Podríamos intentar proponer o resumir su teoría en más o menos 4 puntos, ¿no? ¿Ya? Repiten, más o menos 4 puntos. A saber, en primer lugar, hablaríamos pues de lo que él reconoce como la alta tasa reproductiva de los seres vivos, en el sentido de que van a nacer más individuos que aquellos que van a supervivir o que van a siquiera llegar pues al nivel de la competencia o lucha por la supervivencia, ¿ya? Luego hablamos de un concepto fundamental en su teoría, ¿no? Que son las variaciones innatas. Él nos indica pues que los individuos, ¿no? Dentro del mismo grupo van a presentar diferencias entre sí. Más o menos algo así. Claro, lo que pasa es que recuerda que Lamarck no habla de lucha, él simplemente habla pues de un proceso de, de cambio en el individuo, no cambia en el individuo para alimentarse sobre todo, ¿ya? Él no habla de lucha, quien habla de lucha es obviamente pues nuestro amigo Darwin. Y sí, la lucha puede ser dentro de la misma especie, como él mismo lo reconoce en su libro, ¿ya? O con otras especies. Por eso es que es una lucha, una competencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, retornamos por acá. ¿A qué nos referimos con variaciones innatas? Repito, Darwin nos indica pues que dentro del mismo grupo, dentro de del mismo grupo de individuos, siempre va a aparecer alguien que tenga alguna diferencia respecto a los demás. Una diferencia que tal vez le dé una ventaja competitiva, ¿no? O comparativa justamente en esa competencia o lucha por la existencia. ¿Ya? Repiten, esa competencia o lucha por la existencia. Porque vamos a competir, ¿no? Los individuos, sostiene Darwin, van a competir por espacio, por alimento, y en algún punto hasta por apareamiento, ¿ya? Y entonces, obviamente, pues, aquel que tenga, digamos, no sé, por poner un cráneo más fuerte, que tenga mayor velocidad, que tenga mejor olfato, que tenga de repente garras más fuertes o más grandes, pues durante la lucha va a probablemente ganarle a otros, ¿no? Incluso de su misma especie. Y eso pues va a determinar que él, ¿no? Ese individuo sea pues seleccionado por la naturaleza. Ahí es donde encaja, donde entra la selección natural, ¿no? Que es más o menos pues algo así como el premio para el ganador. Porque el premio para el ganador de esa competencia, ¿cuál es? Es aparearse, dejar sus genes, dejar su descendencia. Claro que Darwin nunca habló de genes, ¿ya? Para empezar, Darwin publica su teoría en 1859 y Mendel habla de genes recién en 1865, o sea, años después. Sin embargo, él sostiene pues que las características de aquel que es seleccionado van a pasarse a la descendencia, se van a heredarse, ¿de acuerdo? Y de esa manera pues el individuo y su descendencia empiezan a transformar su entorno o a cambiar, a darse al entorno con el paso de los años. Este asunto de cambios en los individuos con el paso de los años es lo que se denomina después gradualismo. Darwin apuesta mucho por el proceso a lo largo del tiempo, no un proceso de inmediato. Obviamente, pues los cambios que se llegan a apreciar, ¿correcto? Toman tiempo, o sea, no puede haber un cambio de inmediato, ¿de acuerdo? Eh, Bien, y entonces acá tenemos un ejemplo de cómo actúa la selección natural.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de selección natural tenemos que hablar de dos cosas, dos participantes aquí. Ya, primer participante, estamos hablando del agente seleccionador. El agente seleccionador puede ser un factor climático, puede ser otra especie, ¿de acuerdo? Puede ser, repito, otro individuo, y hablamos entonces del ser, fíjate, ser seleccionado. No estamos hablando de la especie seleccionada, estamos hablando del ser seleccionado, ¿ya? Recuerda que para Lamarck y para Darwin era el individuo el que cambiaba, ¿ya? Y entonces, cuando hablamos del ser seleccionado, hablamos de aquel, no te olvides de aquel que gana la lucha, o sea, de aquel que supervive, ¿ya? Aquel que supervive. Vamos a ampliar un poquito el ejemplo que nos plantean acá. El escarabajo de la hojarasca, ¿no? Estamos hablando de hojas secas, ¿ya? Hojas secas. Y entonces tenemos escarabajos verdes y escarabajos del color de la hoja seca, ¿de acuerdo? En un mismo grupo encontramos pues dos características diferentes. Ahora, obviamente si por acá viene un ave insectívora, va a comerse pues aquellos que son visibles, o sea, aquellos que no pueden esconderse de ellos porque no tienen el color de la hoja seca. Entonces, como se los comienzan a comer, ¿correcto? Van a desaparecer con el paso de los años, vamos a tener una población más grande, ¿no? De individuos, de insectos, pues que tengan el color de la hoja seca. Entonces lo que estamos viendo aquí es un cambio, ¿cierto? Este es un cambio. Ahora, la selección natural está ocurriendo acá. Aquí el ser seleccionado, a ver, primero parto, el organismo seleccionador o el agente seleccionador, ¿quién sería? A ver, si alguno de ustedes puede escribirme, ¿quién sería aquí, en este ejemplo, el agente seleccionador? ¿Y quién sería en todo caso el ser seleccionado? No te olvides que el seleccionado supervive, ¿ya? Entonces, ¿quién sería aquí en este ejemplo entre el ave insectívora, el escarabajo verde y el escarabajo de color hoja seca? ¿Quién sería el agente seleccionador? Claro, el agente seleccionador es pues el pájaro, ¿no? Exacto. Y el ser seleccionado, ¿de cuál sería? Pues el escarabajo que tenga pues el color de la hojarasca, ¿cierto? Claro. Ahí ve ese detalle, ¿no? Muchas gracias. El punto es ese, ¿no? Lo que Darwin sostiene así es justamente lo que ocurre. Aquí la lucha es básicamente entre ambas formas de escarabajo, ambos colores, por ponerlo así, para supervivir, ¿de acuerdo? Para supervivir. Ahora, en el lapso del tiempo, Darwin sostiene que este tipo de lucha que ocurre, ¿no? En determinados ambientes, ojo, en determinados ambientes, en determinados ecosistemas, podría llevar a formar una nueva especie. Pero repito, con el tiempo, no de manera inmediata. Es lo que llamamos ahora gradualismo darwiniano. ¿Por qué esto es importante? Porque la siguiente teoría, ¿no? Postulada por Hugo de Bryce. Hugo de Bryce es uno de los redescubridores de las leyes de Mendel. Así que para Hugo de Bryce, pues ya existía el conocimiento de la genética, primero. Segundo, él y otros hablan ya de la mutación. Me dejo entender, él y otros hablan ya acerca pues de lo que es la mutación. Y entonces tenemos que recordar que nuestro amigo Hugo de Bryce define a las mutaciones como variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios. O sea, él afirma que las mutaciones son las que provocan los cambios que no podía explicar Darwin, ¿de acuerdo? Los cambios. Pero para él, estos cambios son drásticos, es decir, estos cambios pueden llevar a formar una nueva especie de manera inmediata. No se requiere plenamente de la selección natural. Por eso es que él no considera la selección natural como principal causa de la evolución. Él asume que más bien las mutaciones son la principal causa de la evolución.
Y por eso él nos habla de variaciones hereditarias discontinuas. Se le habla de cambios muy profundos en el material genético que causan la aparición, ¿no? La aparición muy rápida, ¿no? Repentina de una nueva especie. De hecho, él trabaja pues con algo llamado la Oenotera lamarckiana, ya, repito, Oenotera lamarckiana, que es una planta, ya, y él nos indica pues que estas plantas pueden tener nuevas especies, ¿no? En poco tiempo. Eso es lo que él postula. Variaciones hereditarias discontinuas, cambios bruscos en el material genético y por lo tanto la aparición repentina, rápida, en corto tiempo, de una nueva especie. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a terminar con las teorías para justamente comparar el término continuo y discontinuo. ¿Ya? A ver, luego tenemos la teoría moderna de la evolución o neodarwinismo, siendo uno de los primeros aportar sobre esta teoría nuestro amigo Teodosius Dosamski. ¿Qué nos indica Teodosius Dosamski? Bueno, pues algunas cosas importantes. Primero, se va a mantener en cierta forma, ¿no?, la esencia de la teoría darwiniana, ¿ya? Es decir, las variaciones aleatorias de los individuos y la selección natural, por cierto. Sin embargo, no queda ahí. Es decir, aumentan un par de cosas. Aumenta, por ejemplo, el asunto de las mutaciones. O sea, se aceptan las mutaciones, ¿de acuerdo? Ya. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de que son ellas las que provocan cambios. Ahora, sin embargo, estas mutaciones ya no necesariamente van a provocar cambios muy grandes de manera inmediata. Por eso es que se acepta el asunto pues del gradualismo, ¿no?, darwiniano, más acorde a los estudios pues de citogenética y a los estudios de el crossing over. ¿Ya? Y ahí va el asunto. La teoría moderna de la evolución junta genética, junta la evolución darwiniana, junta la citogenética y es más, también hay aportes, recibe aportes de la taxonomía, de la sistemática. ¿Por qué? Por ejemplo, aprovechando la pregunta de su compañera, ¿a qué se refiere con discontinuas? Recuerda lo que habíamos indicado, ¿no? Darwin apuesta por el gradualismo, es decir, que los cambios toman tiempo, ¿ya? Mientras que nuestro amigo Hugo de Bryce dice que los cambios son bruscos. El término aquí clave es en dónde se dan los cambios. En la teoría moderna, ¿no?, ya con los estudios actualizados, sabemos pues que los cambios, ¿no?, o mutaciones o variaciones tienen que ocurrir en el material genético. Y obviamente al ocurrir en el material genético se van a hacer hereditarias. Si estos cambios o variaciones permiten que las poblaciones, repito, las poblaciones, ¿no?, las poblaciones de cada especie puedan enfrentarse de mejor forma al ambiente, entonces estas mutaciones o estas variaciones van a permanecer en el tiempo, ¿ya? Van a permanecer en el tiempo. Ahora, estas variaciones son acumulativas, no es que, a ver, no sé, pues un mamífero X haya decidido meterse en el agua y al día siguiente se convirtió en foca o ballena u orca, qué sé yo, o sea, no ocurrió así. Es un proceso que ocurre a través del tiempo y que está demostrado por la evidencia fósil. La evidencia fósil ahí es importante, es una de las cosas en las que se basó también Darwin. La evidencia fósil da apoyo justamente al gradualismo, ¿no?, que las especies van cambiando lentamente. A esos cambios, ¿no?, graduales es lo que llamamos variaciones continuas, sostenidas en el crossing over, ¿no? Repito, a esos cambios que ocurren paulatinamente se le van a llamar variaciones continuas, ¿no? Y eso es en concordancia pues con el gradualismo darwiniano.
Hugo de Bryce no nos dice eso. Hugo de Bryce nos dice, no, los cambios ocurren de un momento a otro, son drásticos y generan nuevas especies. Si la generación de especies no toma tiempo y ocurre más bien de manera casi inmediata, eso sería variación discontinua. ¿Correcto? Eso sería variación discontinua, que una especie A engendra una especie B en un corto lapso de tiempo, ¿ya? Y no con el paso de millones de años, no, o de miles de años, sino en un lustro, en un par de años, en una década, ¿de acuerdo? Ahí el asunto va pues por el tiempo, ¿ya? Entonces, repito, si hablo de gradualismo darwiniano, hablo de variaciones continuas, acumulativas, y que se producen pues sobre todo por el crossing over, tal como hemos visto pues en reproducción, ciclo celular, lo que hemos visto pues en citogenética. ¿Ya? Mientras que, reitero, Hugo de Bryce nos dice que estos cambios son repentinos, son bruscos. A eso Hugo de Bryce lo llama variación discontinua. Bien, más o menos espero que haya quedado un poco claro eso. Y entonces ya tenemos pues la teoría moderna de la evolución, ¿no? Que es lo que aceptamos actualmente. Bien, vamos ahora entonces con las evidencias de la evolución. Decía que Darwin se apoya mucho en el registro fósil. De hecho, el registro fósil es llamado también evidencia directa de la evolución. ¿Por qué? Porque justamente nos muestra ese avance progresivo, ¿no? O esos cambios graduales que han ocurrido en las diferentes especies, ¿ya? El registro fósil, repito, evidencias paleontológicas. ¿Qué vamos a encontrar por acá? Vamos a encontrar, te decía, pues los moldes, por ejemplo, ¿no? O grabados. Y obviamente, pues, no los fósiles, ¿ya? Ahora, cuando hablamos, pues, de fósil, estamos hablando del proceso de mineralización de partes duras de un ser. Estamos hablando de esqueletos, ¿no? Huesos, osamentas. Y si hablamos de moldes o grabados, estamos hablando de lo que ocurrió cuando un ser vivo quedó atrapado durante el proceso de formación de una roca sedimentaria y atrapado pues en la roca o en el proceso de formación de la roca y finalmente pues perece, ¿no? Quedando en la superficie de la roca pues grabada la apariencia original del ser que quedó atrapado. Eso es pues lo que llamamos, repito, fósil, no, perdón, grabado, ¿no? Molde. Muy bien, eso para entender esa primera parte ahí. Luego, cuando hablamos de fósiles, repito, hablamos de mineralización de partes sólidas. En el caso pues de los huesos como están pues hechos en gran parte de mineral van a permanecer en el tiempo, ¿ya? Mientras que las partes blandas, las vísceras, pues se van a degradar bastante rápido. Luego tenemos la embriología comparada. La evidencia de la embriología comparada, ¿no? Repito, la evidencia de la embriología comparada lo que hace pues es buscar similitudes, ¿de acuerdo? Semejanzas. Y estas semejanzas de desarrollo embrionario pondrían pues en evidencia la cercanía de las diferentes especies. De hecho, si tú observas pues como tenemos acá a la vista a los vertebrados, ¿no? A los vertebrados, en los primeros momentos de nuestra vida embrionaria somos muy similares, ¿de acuerdo? Muy similares. Vamos a ir diferenciándonos en los estadios o etapas posteriores, ¿ya? Conservando la semejanza prácticamente solo en mamíferos, ¿de acuerdo? Solo en mamíferos. Más bien con los otros grupos, las otras clases de vertebrados, no, ¿de acuerdo? Ahora, aquí cuando hablamos de embriología comparada, hay que mencionar, ¿no? A un conocido de nosotros, que es pues nuestro amigo Ernst Haeckel, ¿ya? Él postula algo llamado teoría
de la recapitulación, ¿no? Según la cual pues el desarrollo embrionario va a repetir en corto tiempo, o sea, en el tiempo que dura pues el desarrollo embrionario, la evolución de la especie a lo largo pues del tiempo, ¿ya? A eso es lo que llamamos pues recapitulación. Ahora, entendamos nuevamente, repito, cuando hablamos de embriología comparada, hablamos de ver el desarrollo, ¿no?, de diferentes especies y buscar pues patrones de semejanzas. Obviamente entre los vertebrados los patrones serán pues muy similares, ¿de acuerdo? Mientras que con otros grupos no va a haber pues ese grado de similitud. Luego vamos a hablar de la anatomía comparada, donde se van a comparar órganos, ¿ya? Se van a comparar, repito, órganos, ¿ya? De diferentes especies, ¿ya? De diferentes especies. Hablamos en primer lugar de órganos, repito, hablamos en primer lugar de órganos análogos. Los órganos análogos son aquellos que tienen distinta estructura, pero igual función, ¿ya? Distinta estructura, pero igual función. Mientras que si hablamos de órganos homólogos, hablamos de órganos que tienen, repito, que tienen la misma estructura, pero diferente función. ¿Ya? La misma estructura, pero diferente función. A ver, y entonces, órganos análogos, diferente estructura, misma función. Topo y griotopo. El topo es un mamífero, el griotopo es un insecto. Las patas, sin embargo, aunque sean diferentes, hacen exactamente lo mismo, cavar. El ala de un insecto y el ala de un murciélago son diferentes en estructura, pero hacen lo mismo, volar. Y entonces, ahí va otro asunto. ¿Cuál es? Que cuando hablamos de órganos análogos, estamos hablando de ese tipo de evolución que se denomina convergente. Es decir, que dos especies van a desarrollar características similares al vivir en el mismo ambiente. Repito, dos especies van a desarrollar características similares al vivir en el mismo ambiente. Eso se llama evolución convergente. Luego vamos a ubicar acá órganos homólogos. Hablamos de la aleta lateral de un delfín, hablamos del ala de un murciélago y estructuralmente podemos hallar los mismos huesos, ¿no? Repito, estructuralmente podemos hallar los mismos huesos, probablemente los mismos ligamentos y tendones, etc. O sea, tienen la misma estructura, pero su función es diferente. La aleta lateral de un delfín sirve obviamente para nadar y la de un murciélago sirve obviamente para volar. Entonces, en el caso de vertebrados, por ejemplo, la extremidad pentadáctil anterior o superior, o extremidad superior si queréis llamarla así, es igual, ¿no? Estructuralmente es igual en todos, pero en cada grupo, en cada especie cumplen pues diferente función, ¿no? Diferente función. Acá estamos comparando pues delfines, perros, humanos, ¿de acuerdo? Focas, ovejas, ya murciélagos. Entonces, al comparar en vertebrados, pues vamos a encontrar, repito, homologías, homologías. Y entonces, las homologías van a surgir cuando hablamos pues de la evolución divergente. Es decir, cuando mencionamos que a partir de un ancestro común se van a formar diferentes especies por vivir en distintos ambientes. Repito, cuando hablamos de evolución divergente, hablamos de que a partir de una especie van a surgir nuevas especies justamente porque van a vivir en diferentes ambientes, no en diferentes hábitats. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos entonces eso ahí.
Vamos a la bioquímica comparada. Cuando hablamos de la bioquímica comparada, vamos a comparar, como el nombre lo dice, moléculas. Podemos comparar, por ejemplo, el ADN, y si comparamos el ADN, por ejemplo, de chimpancés y humanos, podemos afirmar pues que entre ambos, ya no hablemos de la semejanza, hablemos de la diferencia. La diferencia es de 1,2%, ya, o sea, es muy, muy pequeña, ¿no? O sea, estamos muy emparentados, porque mientras más ADN compartamos, más cerca estamos pues desde la perspectiva evolutiva, ¿ya? ¿Qué más podemos comparar? La estructura de las proteínas, la composición de los aminoácidos de cada proteína. De hecho, la proteína que se ha comparado con mayor frecuencia ha sido pues la de la cadena respiratoria, ¿no? La citocromo C. Es una proteína que transporta electrones. Bien, ¿qué más podemos comparar? Comparar también la estructura de la hemoglobina, que es lo que se hace pues entre todos los vertebrados, ¿ya? Para justamente ver cómo que fue evolucionando la molécula, ¿no? Cómo fue cambiando hasta llegar a la molécula de hemoglobina humana. Y luego hablamos también de la citogenética comparada, que es comparar pues cariotipos, ¿no? Comparar cariotipos, en qué nos distinguimos estructuralmente hablando de otras especies, no solamente en cuanto a número. Sabemos nosotros, por ejemplo, que los humanos tenemos 46 cromosomas, pero que los chimpancés tienen 48. Así que si comparamos un chimpancé con un orangután que tienen la misma cantidad, es muy difícil pues identificar si la muestra, ¿no? Si el cariotipo es de un chimpancé o de un orangután. En cambio, si comparamos pues cualquiera de ellos con el ser humano, la diferencia se nota rápido por el número primero, ¿no? La cantidad primero de cromosomas, ¿ya? Ellos tienen más cromosomas. Bien, la citogenética comparada nos permite ubicar, ¿no? Patrones de cariotipo que se pueden repetir o que pueden ser similares, ¿de acuerdo? Que pueden ser, repito, similares, ¿ya? Bien, ahora, la biogeografía. La biogeografía lo que busca básicamente es el origen, ¿no? El origen de una especie, ¿no? Comparándola pues con otros grupos similares, ¿no? Hablamos pues de la filogenia, ¿no? El origen de la especie, repito, la filogenia, el origen de la especie. Obviamente, pues como sabemos, en el caso de los camelios, que es el ejemplo, el patrón de distribución geográfica es pues muy grande. Estamos hablando pues de que hay camélidos en Asia y en África y camélidos en Sudamérica. Pero obviamente pues nadie podría decirnos pues que los camellos pues vinieron desde Asia hasta acá de alguna forma y luego se convirtieron pues en llamas, en alpacas y demás, ¿no? O a lo inverso, ¿no? De que la llama pues se fue nadando, no sé, hasta Asia y África y se convirtió en camello y dromedario. Más bien el punto está en ubicar dos cosas. Primero, el registro fósil más antiguo, ¿no? Y a partir de ubicar el registro fósil más antiguo, ubicar la posible migración de los individuos para convertirse en especies diferentes. De hecho, cuando hablamos del registro fósil más antiguo, los camélidos o los protocamélidos más antiguos se han encontrado en Norteamérica. Y entonces la ruta migratoria pues ha sido desde Norteamérica, ¿no? Probablemente por el estrecho de Bering, hacia Asia y luego al África, donde aparecen pues los camellos bactrianos y los dromedarios, y luego hacia el sur, ¿no? Hacia lo que es pues la cordillera de los Andes, donde aparecen la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, ¿correcto? Esa distribución geográfica a partir de un punto central, repito, a partir de un punto central, es pues lo que busca la biogeografía.
Algo similar, pero más pequeñito, mucho más, es lo que Darwin encontró pues, en Galápagos, que a partir de un punto central, probablemente una isla, se distribuyen pues los pinzones hasta convertirse en especies diferentes, ¿ya? Vamos a convertir pues algo chiquito acerca de la evolución darwiniana en ese sentido, ¿ya? Entonces hemos visto algo ahí pues acerca de Darwin y para aclararnos un poco justamente acerca pues de los pinzones y de cómo esto que acabamos de ver de la biogeografía pues se relaciona mucho con lo que él trabajó en cuanto a la distribución pues de los pinzones, ¿no? Ya, para tenerlo pues presente ello. Bien, ahora, luego vamos a hablar de los mecanismos de la evolución, ¿ya? A ver, ya. Variaciones aleatorias es básicamente lo que estamos hablando de variaciones continuas, es decir, cambios que se van a producir, ¿no? Ahora sabemos por el crossing over. Esa es una de las cosas que Darwin pues menciona, pero que no pudo explicar en su momento, ¿no? Él no conocía, recuerda,
nada de genética, así que él otorga pues nombres a lo que él asume que existe, ¿ya? Esa, digamos, podría ser pues una de las genialidades que tiene nuestro amigo Darwin respecto a cómo es que ocurre la evolución, ¿ya? Me dejo entender, recuerda que él tampoco habló de mutaciones, él simplemente habló de cambios o variaciones, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora acerca pues de los mecanismos de la evolución. Vamos a hablar de la microevolución y de la macroevolución, así como del proceso de especiación o formación de nuevas especies. Cuando hablamos de microevolución, ¿ya? Cuando hablamos de microevolución, tal como lo estamos viendo por acá, estamos hablando pues de pequeñas, repito, pequeñas modificaciones, ¿de acuerdo? Pequeñas modificaciones en las poblaciones, ¿ya? En las poblaciones. Ahora, estas pequeñas modificaciones pueden llegar a formar especies muy próximas entre sí, que es pues lo que ocurrió con los pinzones de Darwin, ¿no? Y las variaciones son básicamente en la forma, el tamaño de la cabeza, la solidez de la cabeza, la forma y rigidez del pico, ¿de acuerdo? Entonces son cambios pequeños, pero que las mantienen a las especies todavía muy relacionadas entre sí. Ahora, la macroevolución ya se refiere pues a las relaciones entre todos los seres vivos, ¿no? Como la aparición y desaparición de grandes grupos de seres vivos, ¿ya? Y donde la mejor evidencia de que existieron estos grupos fue pues el registro fósil, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a lo que hablábamos pues de macroevolución. Sin embargo, sin embargo, hay que mencionar algunas cosas. Hay que mencionar que, perdón, aquí dentro pues de estos mecanismos vamos a encontrar lo que la teoría moderna, la teoría del neodarwinismo, llama también fuerzas evolutivas. Estamos hablando pues de la mutación, o sea, de los cambios, ¿ya? Estamos hablando de la selección natural y estamos hablando también de las migraciones. Migraciones en el sentido pues que hoy se toma en cuenta de flujo de genes. Recuerda que cuando los individuos viajan, ¿no? De un lugar a otro, obviamente pues no viajan sin sus genes, ¿no? Viajan con sus genes, ¿de acuerdo? Repito, Dostoyevsky todavía menciona el gradualismo darwiniano, ¿de acuerdo? Él menciona que los cambios que se producen, ya sabemos por qué, no porque hay mutación en el ADN, en el material genético, los cambios que se producen se heredan según las leyes de la genética. Eso es lo que sostiene nuestro amigo Dostoyevsky. Los cambios que se producen dentro de las poblaciones se mantienen en la descendencia siguiendo las leyes de la genética. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hablamos del proceso de especiación. Antes les decía, justamente hablando de genética, cuando hablamos del flujo de genes, actualmente se entiende este asunto dentro de lo que es pues la dinámica de poblaciones, ¿no? Y el flujo de genes entre poblaciones de la misma especie. Pongamos pues el caso humano, ¿no? Los seres humanos que somos pues diversos grupos a nivel mundial, interactuamos entre todos, viajamos y de repente pues al llegar a otro país, otro lugar, hacemos familia, ¿de acuerdo? Y entonces estamos dejando genes en ese lugar. Eso va a provocar un cambio en la población porque se están introduciendo genes, ¿de acuerdo? Esos cambios son los que van a permitir el desarrollo probablemente pues del ser humano, los cambios en el ser humano y con el tiempo la evolución, ¿ya? ¿Me dejo entender? A ver, un minuto por favor.
Bien, disculpas. Bien, como estaba diciendo entonces, ese flujo de genes, pues, que se dan entre distintas poblaciones de la misma especie, donde hemos puesto el caso humano, es lo que va a determinar que ocurran cambios, ¿de acuerdo? Porque se introducen, pues, nuevos genes. Así que el crossing over mismo, que ya genera cambios, también probablemente, pues, se va a ver afectado. De esa manera es que entendemos ahora el proceso evolutivo. Es más, hoy en día el proceso evolutivo considera incluso a estos virus emergentes, ¿no? Como agentes seleccionadores. ¿En qué sentido? Imaginemos que no tuviéramos vacunas, que no tuviéramos, pues, investigadores, biólogos, médicos, ¿no? Que estén buscando una cura, pues, para una enfermedad viral, como ahora, y entonces los virus estarían actuando como agentes seleccionadores, ¿no? Es decir, aquellos que se vean afectados, pues, desaparecerían como parte de la población y quedarían, pues, los más aptos, ¿no? Los más aptos a este entorno, ¿no? Y con el tiempo, pues, deberíamos a tener individuos completamente inmunes a este virus y, por lo tanto, una población evolucionada, una población distinta a la que todavía tenía, pues, individuos susceptibles de enfermarse. ¿Entienden? Eso es importante tenerlo en esa perspectiva, ¿ya? Ahora bien, la especiación, te decía, es la formación de nuevas especies. Para eso tenemos, pues, que partir de otro principio, el aislamiento, como una de las fuerzas de la evolución. Es decir, a ver, para que una población o para que una especie se forme, se necesita de aislamiento, ¿ya? Repito, para que una especie se forme, se requiere de su aislamiento. A ver, aquí tenemos una población original, ¿no? Acá tenemos una población original que probablemente, pues, por algún accidente geográfico, ¿no? Como por ejemplo, pongamos aquí, a ver, escribamos, apareció un río, ¿ya? Ahí apareció un río, ya, apareció un río. Un accidente geográfico. Ese río dividió a la población original en dos grupos, ¿ya? En dos grupos. Y entonces estamos hablando, pues, de un aislamiento geográfico, ¿no? Un aislamiento geográfico. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos grupos, ¿de acuerdo? Ahora, los dos grupos van a realizar algo peculiar, van a empezar a reproducirse entre sí, ¿cierto? O sea, ya no como era antes dentro del grupo grande, sino dentro de cada grupo van a comenzar a parearse, a tener, digamos, comportamientos y conductas distintas, ¿no? Dentro de cada grupo. Y entonces estamos hablando de un segundo aislamiento, el aislamiento reproductivo. De repente, el río se seca, desaparece, hay un acontecimiento, pues, geológico, y las poblaciones vuelven a estar en contacto. Pero como ya han estado aisladas reproductivamente, se van a haber acumulado tal cantidad de cambios genéticos que va a ser imposible que vuelvan a aparearse y tener descendencia fértil. Estamos hablando entonces del aislamiento genético. Ese aislamiento genético va a llevar, pues, a la formación de dos especies diferentes partiendo de una ancestral, ¿de acuerdo? Partiendo de una ancestral. Ese proceso de formación de especies se va a llamar especiación. Y como ves, es por aislamiento, ¿de acuerdo? Es, repito, por aislamiento poblacional, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya tenemos entonces la especiación ahí. Ahora, ¿cuáles van a ser los patrones de la evolución? O sea, ¿cómo es que podemos ir explicando el asunto de la evolución a grandes rasgos? Sobre todo si hablamos, pues, de la macroevolución. Primero, tenemos que entender qué es extinción en masa. Con extinción en masa o extinción masiva vamos a hablar de la desaparición brusca, ¿no? Repentina, hablando en tiempo geológico, de muchas especies. Repito, vamos a hablar de la desaparición rápida, ¿no? En poco tiempo geológico, de muchas especies. A eso vamos a llamar extinción masiva. ¿De acuerdo? Ahora, en la historia de la Tierra
se han registrado pues 5 extinciones masivas, de las cuales la más conocida por nosotros es pues la de extinción de los dinosaurios, ¿cierto? De los grandes reptiles. Ahora, que no es la única, ¿no? Ha habido otras, ¿correcto? Ha habido otras. Repito, en global estamos hablando de 5, ¿no? 5 extinciones masivas. Todas, ¿no? Hasta ahora, pues, por causas naturales. Muchos investigadores sostienen que hoy en día, ¿no? En la actualidad, estamos frente a la 6ª extinción masiva, pero la primera causada por la actividad humana, ¿no? Deforestación, sobreexplotación de los recursos, ¿de acuerdo? Cacería, etcétera, que están llevando pues a la desaparición de muchas especies solo en la era humana. Bien, pero eso pues podría ser discutible. Lo otro, ¿qué cosa es radiación adaptativa? Cuando una especie desaparece, repito, cuando una especie desaparece, se extingue, ¿ya? Queda pues un vacío en la cadena alimenticia, ¿no? Un eslabón se perdió en la cadena alimenticia. Una parte del ambiente o hábitat queda pues sin esa especie. Y entonces, de las especies que quedan, ¿no? De las especies que quedan, si repito, por especiación, aparecerán nuevas especies, ¿no? Que van a ocupar ese eslabón que quedó de la cadena alimenticia, que van a ocupar ese hábitat, ¿no? que dejó la especie extinta, en otras palabras, que van a ocupar ese nicho ecológico que la especie extinta dejó, ¿no? Eso es radiación adaptativa, ¿ya? El hecho de que aparezcan nuevas especies que ocupen los lugares, los vacíos, los nichos dejados por las extintas. Y bien, de esta manera, por ejemplo, se explica la rápida evolución de los mamíferos, ¿no? Al extinguirse los grandes saurios, los grandes reptiles, entonces los mamíferos empiezan a prosperar y proliferar, ocupando pues diferentes nichos ecológicos, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces ahí los patrones evolutivos. Y luego tenemos pues el asunto de los clados, ¿no? Para utilizar pues una relación entre evolución y taxonomía. A ver, lo que estamos viendo acá, que estamos viendo por acá, es probablemente llamado árbol filogenético. Repito, árbol filogenético, o también pues se puede denominar clado. ¿Por qué? Porque aquí no solamente vamos a ver las relaciones taxonómicas, ¿no? O sea, el hecho de los grupos, ¿no? Los grupos de clasificación relacionados, sino también el parentesco evolutivo. Por eso es que este árbol filogenético, llamado también clado, es importante, porque nos va a permitir dos cosas: relacionar la taxonomía y la evolución. Por ejemplo, en el caso pues de los primates, ¿no? En el caso de los primates, algo que muchos todavía creen que solo es humano, el hecho del pulgar oponible, no es solamente humano, o sea, está en todos los primates. ¿Ya? Todos los primates tenemos pulgar oponible, ¿de acuerdo? Para empezar. Luego, hablamos pues de la presencia del labio superior completo, o sea, el labio superior fundido, no unido. Recuerda que tenemos dos maxilares superiores que se han unido. En el caso pues de estos grupos de primates, esto ya está demostrado, esto existe desde la etapa embrionaria. Luego estamos hablando de la presencia de premolares, ¿ya? Y de tubo auditivo pues óseo. Estamos hablando de que eso se presenta solo en estos dos grupos, ¿de acuerdo? Y entonces ya nos vamos dando cuenta de cómo es que estamos emparentados, ¿de acuerdo? Ahora, si hablamos de vertebrados en general, pues tenemos que comparar la presencia de columna vertebral en todos los vertebrados, la presencia y el desarrollo de pulmones, ¿no? La presencia de uñas, de pelos, glándulas, el pulgar oponible y etcétera. Repito, esto que se llama clado, ¿no? Árbol filogenético, nos muestra dos cosas: relación evolutiva, ¿no? Y los grupos taxonómicos cercanos. Muy bien, eso es pues para tenerlo en cuenta, ¿ya? Y luego tenemos pues que ver la evolución desde la perspectiva humana, ¿no? La evolución humana.
Cuando hablamos del ser humano, recuerda que el origen del humano está pues en África, ¿cierto? En África, repito, está en África, ¿ya? Ahora, sin embargo, recuerda pues que entre todas las especies mencionadas como cercanas al hombre, el hombre pertenece al género Homo, ¿ya? No al género Australopithecus, por cierto. Aunque todavía se está buscando pues el eslabón perdido entre Australopithecus y Homos, ¿ya? Lo que es correcto es que somos pues de géneros diferentes, ¿ya? Y en principio, al ser de géneros diferentes, no deberíamos estar emparentados, ¿ya? Y sin embargo, pues, repito, todavía se está en la búsqueda de ese supuesto, pues, eslabón perdido que debería existir, ¿no? Porque si no, no habría explicación de dónde aparece el Homo, de dónde viene. Siguiendo, pues, el gradualismo darwiniano, debe haber algo en medio, ¿no? Debería existir. Y entonces tenemos, pues, la presencia del Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens, ¿no? Como representantes únicos de los homos, y actualmente solo tenemos pues el Homo sapiens como único representante de la línea de los homínidos, ¿ya? Bien, ¿qué hay en común? El bipedismo, ¿no? El hecho de que la columna vertebral esté erguida, lo cual llevó a cambios en la posición y diseño de la pelvis, ¿no? La extensión de las extremidades anteriores, ¿no? Que son superiores en nuestro caso, ¿ya? El desarrollo de la masa encefálica, que se fue haciendo cada vez más grande y más compleja, obviamente también acompañada pues del aumento de la capacidad craneana, y el asunto de que nuestro rostro se fue achatando, de ser prominente se fue pues, repito, achatando, la modificación de la dentadura, todo eso fue ocurriendo paulatinamente con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? No ocurrió pues de manera drástica, sino más bien con el paso del tiempo. Entonces, permíteme por favor, vamos a compartir algo acerca pues de la evolución, ¿no? Del hombre, ¿de acuerdo? Ya algo de la evolución del hombre para pues pasar a lo siguiente. Pero recuerda, antes de ver eso, recuerda, en el caso del ser humano, en el caso del ser humano, hay cosas que han marcado mucho su evolución, más allá de tener el pulgar oponible. Recuerda, el pulgar oponible es una característica de todos los primates, no es exclusiva del ser humano, ¿ya? Hablamos, repito, del bipedismo, ¿ya? Hablamos en el caso del Homo habilis, el uso de herramientas que perfeccionó el diseño anatómico de nuestra mano, ¿no? Por lo cual, pues, hay una variante importante, ¿no? El papel que hizo, pues, el trabajo para que el mono, por decirlo así, ¿no? Se transforme en hombre, ¿no? Para que el Homo habilis, todavía cercano a los demás primates, empiece a distinguirse eh, eh, hacia la especie humana. Y luego hablamos pues del uso del fuego ya en el Homo erectus, el cual permitió ingerir pues alimentos de mejor calidad, ¿ya? Y luego pues la transformación cultural que ocurre pues con el Homo sapiens, ¿ya? Vamos a ver pues, repito, algo acerca justamente de la evolución humana, ¿ya? Bien, lo primero que vamos a ver es algo bastante pequeño, porque es una animación que nos explica en un par de minutos, ya no nos muestra, para ser más preciso, en un par de minutos, lo que pues los grandes pasos de la evolución humana, repito, en un par de minutos. Es una animación muy, muy chiquita y luego pues vamos con una explicación mayor en otro.
Bien, como les decía entonces, ahí tenemos pues, o hemos visto algo muy, muy pequeñito acerca justamente pues de una muestra de cómo es que fue evolucionando el ser humano, ¿no? Desde el bipedismo hasta la adquisición de una masa encefálica pues mayor, más grande y más desarrollada, ¿ya? Y vamos a continuar para ver en el tiempo que nos queda lo de evolución humana en un vídeo, ¿ya? A ver, sigamos entonces. Tenemos ahora la taxonomía. Recordemos, por favor, que cuando hablamos de taxonomía, hablamos de clasificar, ¿ya? Repito, hablamos pues de clasificar. Cuando hablamos de taxonomía, tenemos que recordar que la taxonomía viene a ser algo así como ley o norma de ordenación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es ordenar, de cierta forma, la naturaleza, ¿no? Formando grupos de seres más o menos homogéneos, ¿ya? Porque eso es lo que busca la taxonomía. Formar grupos, repito, ¿no? O taxones, ¿no? Grupos de seres más o menos homogéneos, ¿ya? Es lo que debemos recordar. Y obviamente habrá pues criterios para formar estos grupos de seres, ¿no? Más o menos homogéneos, ¿ya? Repito entonces, la taxonomía como ley o norma de ordenación lo que busca es pues formar grupos de clasificación. Ahora, estos grupos, ¿no? Van a ser más o menos homogéneos dependiendo pues de los criterios que tomamos. Entonces, a ver, recordemos por acá. En taxonomía entonces vamos a hablar de taxones, taxones, ya repito, taxones o grupos de clasificación. Grupos, repito, de clasificación. Ahora, para establecer estos taxones o grupos de clasificación, se requieren pues de algunos criterios. Criterios que es lo que nuestro amigo Carlos Linneo establece, ¿no? Por ejemplo, los criterios morfológicos, hablando de similitud estructural, hablando de, repito, homologías, ¿ya? Reitero, hablando de homologías, ¿ya? Y luego también pues vamos a hablar acerca del criterio fisiológico reproductivo, que lo lleva pues a formular el taxón básico, ¿no? El taxón básico, recuerda, el taxón base o grupo base es pues la especie, ¿no? Formada por individuos interfértiles entre sí, o sea, individuos que pueden aparearse y tener descendencia fértil. ¿De acuerdo? Eso es la definición de especie que tiene nuestro amigo Linneo. ¿De acuerdo? Ahora, en base a estos criterios, él genera pues los diferentes grupos de clasificación que luego, repito, que luego los ordena de manera jerárquica, ¿no? De lo más inclusivo a lo menos inclusivo. Entonces se genera lo que hoy en día pues se conoce como categorías taxonómicas. Taxonómicas. ¿Ya? Estas categorías taxonómicas se generan, pues repito, cuando ubicamos a los taxones en orden, no en orden de inclusividad, desde lo más inclusivo a lo menos inclusivo, o al revés. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos justamente las categorías taxonómicas, donde lo menos inclusivo es la especie, ¿ya? Y lo más inclusivo para nuestro amigo Linneo es el reino. Pues es que los reinos pues son grandes porque agrupan a un gran número de individuos, un gran número de especies, mientras que las especies son pues mucho más pequeñas, no solamente en número, sino que también son abundantes en cuanto, porque son mucho más cerradas en cuanto a participación. Entonces, reitero, tenemos por acá, desde reino hasta especie, ¿no? Lo que nuestro amigo Carlos Linneo
aporta, ¿cierto? Vamos ahí el aporte de Linneo. ¿Por qué? Porque si hablamos ya de dominio, y si hablamos de dominio, hablamos de tipo celular. Este es el aporte de nuestro amigo Carl Woese, ¿de acuerdo? Que habla pues de una categoría mayor llamada dominio, ¿ya? Que involucra al tipo de célula que presenta pues el organismo, ¿de acuerdo? Al tipo celular del organismo. Y entonces tenemos, repito, categorías como dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género y especie. Podríamos mencionar, por ejemplo, el caso humano, ¿no? A ver, si hablamos del caso humano, por ejemplo, ya podemos hablar pues que el ser humano, a ver, humano, hablamos pues de que el ser humano es eucariota, ¿correcto? Que está en el reino animalia o el reino animal, que somos pues del filo cordado, ¿ya? Dentro de los cordados, dentro de los cordados vamos a hacer del subfilo vertebrado, ¿ya? Vertebrado, a ver, perdón, vertebrado, ¿ya? Y luego vamos a estar pues en la clase de los mamíferos, ¿ya? En el orden pues de los primates, en la familia de los homínidos, de los cuales somos los únicos representantes ya en el género Homo, y obviamente pues nuestra especie es Homo sapiens, ¿no? Entonces ahí tendríamos pues el asunto del humano, por ejemplo, ¿de acuerdo? El asunto del humano. Ahora, eso por ubicar las categorías taxonómicas, pero ya que hemos colocado al final quiénes somos, entonces justamente vamos al asunto del nombre científico, que es otro aporte hecho también por Linneo. Linneo nos dice hay que darle un nombre a los seres, ¿no? A las especies, que sea aceptado por todos, un nombre de validez universal, un nombre científico. Para eso el nombre debe estar escrito en latín, ¿no? Debe emplearse el idioma latín, y si la palabra no existiera en latín habrá que latinizarla, ¿de acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar van a ser dos términos referentes justamente a las últimas categorías taxonómicas. El primer nombre o primer término va a ser el que indique el género y se inicia escribiendo con mayúscula. El siguiente término o nombre va a ser el nombre específico y nos va a precisar la especie y se escribe por completo en minúscula. Ya, ahora, si el texto está en manuscrito, debe ir pues con letra tipo imprenta, ya para distinguirla del el nombre científico del resto del texto. Sin embargo, actualmente pues en la era digital se prefiere utilizar cursivas, ¿no? Cursivas para distinguir, repito, el nombre científico del resto del texto. Lo que interesa es siempre distinguir, repito, el nombre científico del resto del texto, ¿ya? Y tenemos entonces el nombre pues común humano, ¿de acuerdo? Nombre científico Homo sapiens. Listo. Y entonces regresamos acá. Acá tenemos, por ejemplo, el mapa filogenético de todos los seres vivos, basado en tres dominios, que es lo que propone nuestro amigo Carl Woese, ¿ya? Estamos hablando entonces del dominio bacteria, del dominio arqueobacteria y del dominio eucariota. Todos probablemente pues emparentados al final con un origen común, pero cada uno con sus propias estructuras, ¿ya? Ahora, estos mapas o árboles filogenéticos, como te había mencionado hace unos minutos atrás, ¿no? A ver, justamente acá, lo que van a mostrarnos es la relación de parentesco que existen entre los diferentes organismos, ¿ya? Y su cercanía o lejanía evolutiva, ¿no? Por grado de similitud, por
cosas que comparten o que tienen en común. Ahora, de hecho, nuestro amigo Carl Wood no solamente propone que existan pues tres dominios, sino que al separar a las arqueobacterias, ¿no? A las arqueobacterias en su propio dominio, genera pues también un reino más, ¿no? El reino de las arqueobacterias, generando así entonces la presencia de no 5, sino 6 reinos, ¿de acuerdo? Sin embargo, reitero, sin embargo, todavía se trabaja con el concepto de 5 reinos, ¿ya? A pesar de que Carl Wood nos aporta un reino más, todavía se sigue trabajando el concepto de 5 reinos, ¿ya? 5 reinos, pues, que fue el aporte de nuestro amigo Whittaker, ¿ya? Repito, 5 reinos, que es el aporte de nuestro amigo Whittaker, ¿de acuerdo? Que justamente divide a los reinos, ¿no? O divide los organismos de los reinos por su forma de nutrición y su grado de celularidad. Es decir, a ver, si son autótrofos o heterótrofos, y dentro de los heterótrofos, si son holozoicos, no como los animales y protozoarios, o si son absortivos como los hongos, y además por el grado de, repito, celularidad, es decir, si están formados por una sola célula, por una masa de células, ¿ya? Y habrá entonces algunas diferencias. Por ejemplo, los que todavía están en el reino Monera, ¿no? Son procariotas, son unicelulares, ¿de acuerdo? Mientras que los que están en el reino protista, básicamente para Whittaker, los protozoos, ya son unicelulares heterótrofos, lo que los distingue pues de los animales, que son pluricelulares, aunque también son heterótrofos, ¿ya? Que los distingue también de los hongos, que son pluricelulares, heterótrofos, pero absortivos, no tienen pues la capacidad digestiva, ¿no? Que tienen los animales. Y si hablamos pues de autótrofos pluricelulares, hablamos pues de las plantas, ¿no? Donde incluso pues tenemos también a las algas. ¿Listos? Muy bien, y entonces tenemos esa consideración ahí, por cierto, ¿ya? Y acá tenemos pues los dominios propuestos por nuestro amigo Carl Wood, ¿ya? Carl Wood. Más bien, vamos a ir compartiendo pues las respuestas, ¿ya? A ver, vamos a ir leyendo entonces, si no hay alguna pregunta antes, ¿ya? La primera pregunta hace referencia al experimento de Reddy, ¿ya? Y Reddy pues propone la inviabilidad de la generación espontánea justamente porque él encuentra que las larvas salían pues de las moscas que habían llegado al lugar, ¿no? Que habían llegado a la carne putrefacta, ¿ya? Y entonces no tenían pues las moscas un origen espontáneo, ¿ya? Eso en cuanto a la primera. En cuanto a la segunda, ya en cuanto a la segunda, desde la perspectiva de la mar, por si acaso, ya desde, repito, ya desde la perspectiva, pues, ¿no? De la mar, vamos a tener como respuesta la D, ¿de acuerdo? En cuanto a la 3, en cuanto a la 3, nos hablan de los escarabajos estercoleros, nos presentan un cuadro de comparación, ¿ya? Una tabla comparativa y nos piden que tengamos pues algunas conclusiones, ¿no? Y si observamos pues el diámetro de la bola y la relación que tienen con las especies, ¿ya? El diámetro de la bola pues del escarabajo estercolero va a depender de la especie, ¿ya? Va a depender de la especie y no de la cantidad de estiércol, ¿no? Porque cada especie va a organizar su bola en función pues a su necesidad, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos ya las tres primeras. Vamos con la cuarta. En la pregunta 4 nos hablan pues de comparar el registro fósil. Repito, nos hablan de comparar el registro fósil, ¿ya? Y lo que tenemos pues que recordar es, a ver,
Dice, la siguiente gráfica representa los fósiles encontrados en capas de diferente edad geológica de 3 montañas peruanas. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos comparan pues montaña 1, 2 y 3. Dependiendo del registro fósil, se puede hacer si las capas de suelo en la área geológica que están por debajo o por encima del agua. Con base a la gráfica, a ver, en la montaña 3 encontramos solo fósiles marinos, ¿cierto? Y nada más que fósiles marinos. Por lo tanto, podemos asumir que si solo encontramos fósiles marinos, fue la última en emerger, ¿de acuerdo? La última en salir pues a la superficie, ¿cierto? Porque solo hay animales marinos, no hay animales terrestres en estado fosilizado ahí. Muy bien, vamos con la 5. Thomas Malthus advertía que la población humana se estaba incrementando, que sería imposible en poco tiempo alimentar a todos los habitantes. Este pensamiento de Thomas Malthus de que existían y de que existen pocos recursos para alimentar a una población muy grande, es una de las ideas pues que estimula a nuestro amigo Charles Darwin. ¿Por qué? Porque él nos indica en su libro sobre el origen de las especies mediante selección natural, justamente esta idea malthusiana, ¿no? De que los recursos son limitados y por lo tanto las especies o los individuos, ¿no? Los individuos van a competir por ellos, van a competir por los recursos, reitero, que son siempre escasos. 6. Darwin postula dos cosas, como les había dicho, el hecho de que existan variaciones innatas, o sea, modificaciones en la descendencia, y la selección natural, reitero, de los individuos. Ya recuerda, tanto Lamarck como Darwin trabajan a nivel individual, no trabajan con poblaciones. Ya el concepto de que es la población la que evoluciona y no el individuo, ya viene con la teoría nueva, ¿no? El neodarwinismo, ¿de acuerdo? Vamos con la pregunta 7. Dos especies tienen una gran similitud en la forma de la boca y del cuerpo, pero son distintas y ocupan distintas partes de un lago. Ya, si ocupan distintas partes de un lago y son similares, recuerda que aquí están viviendo en el mismo ambiente, el lago. Eso significa que han desarrollado similitudes por vivir en el mismo ambiente. Ya, similitudes, repito, por vivir en el mismo ambiente, lo que llamamos pues convergencia evolutiva. Si te acuerdas, convergencia evolutiva. Vamos pues con la pregunta 8. Lo que tenemos en la 8 es un árbol filogenético, ¿ya? Y nos preguntan, ¿no? De acuerdo con esto, con la gráfica, podría afirmarse que existe un ancestro común. ¿En qué punto? ¿En qué punto tendríamos un ancestro común? En el punto 2 para B, C, D, E y F, ¿cierto? Entonces la respuesta de la 8 sería pues la D. Recuerda que ahí siempre los árboles filogenéticos nos muestran no solamente relaciones taxonómicas, sino también relaciones de parentesco evolutivo, ¿ya?